Bueno, chicos, este, les vuelvo a reiterar, porfa, los participantes en el nombre que tienen como nombre participante, pongan, porfa, sus nombres completos para que no tenga yo problema para ponerles sus puntos extra, por favor. ¿Listo? Bueno, o sea, si los quieren. Oh, wow. Bueno, chicos, para iniciar, simplemente les quiero, digo, y no les voy a tocar ningún tema en particular porque quiero más que nada que resolvamos dudas. He visto que muchos me han mostrado pues como algunas deficiencias durante los avances que hemos tenido y pues estoy un poco preocupada de que parece que no están entendiendo muy bien las instrucciones. Entonces, pues una de las cosas que sí les pido muy bien es que lean las instrucciones que se les piden. Hay algunas que sé que no están del todo claras, pero pues justamente por eso me pueden escribir antes de entregar los trabajos y yo los asesoro. En su mayoría yo siento que están claras las instrucciones, pero igual si tienen duda, pues es para eso. Este, lo otro que les quería decir, bueno, me gustó mucho en general de todos la actividad de la hipótesis. Creo que para la mayoría quedó muy claro cómo plantear una hipótesis es vital. Una hipótesis es un proyecto de investigación. Algunos divagaron un poco, entonces simplemente les voy a decir como unos tips básicos para escribir las hipótesis, porque sí es importante que eso quede también perfecto en los trabajos de investigación, pero les digo que en general quedé muy contenta porque en general supieron cómo hacerlo. Esto escribir una hipótesis no es tan difícil. Imagínense que la hipótesis es como una predicción. Entonces ustedes deben más o menos predecir o ustedes deben tener en mente qué es lo que ustedes esperan que va a pasar en su proyecto. O sea, con todo lo que ustedes están planteando, ustedes qué es lo que esperan que pase. ¿Sí? Esa es la hipótesis, es una predicción. Ahora, esa predicción tiene que ser igual que las preguntas de investigación súper concreta y súper específica. Obviamente puede haber varias hipótesis. Las hipótesis pueden ser, digamos, afirmaciones o pueden ser negaciones, no importa. Simplemente que estén claras, concisas, ¿vale? No divaguen mucho. O sea, por ejemplo, en el caso de la tarea en la que tenían que hacer lo del artículo de la diarrea, ¿cuál sería la predicción? Pues era pues bastante clara. Este, pues el agua del pozo estaba contaminada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la predicción? Cualquier persona que beba agua del pozo va a tener diarrea. Esa es nuestra predicción, esa es nuestra hipótesis. No hay necesidad de adornarla con nada más. Mucha gente puso que el agua del pozo probablemente tenía bacterias o bueno, le agregó otras cosas. Estas cosas no estaban claras digamos, en esta investigación, entonces no es necesario ponerlas. Entonces pasa lo mismo en cada uno de sus proyectos. Entonces, no sé, por ejemplo, ustedes están desarrollando su tema y ustedes quieren que, o sea, ustedes se imaginan que va a suceder tal cosa. Entonces, no sé, si nosotros por ejemplo, bueno, hay unos chicos que están trabajando con una aplicación para lo de los perritos, bueno, para ofrecer unos servicios para las mascotas. Me ha parecido muy interesante el proyecto de ellos, así que lo voy a utilizar como ejemplo. Dice, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la hipótesis para el proyecto de ellos? Me imagino que en mente los que están desarrollando este proyecto dicen, no, pues el objetivo de esto es ofrecer pues, los servicios y que la gente, no sé, este, encuentre los servicios disponibles lo más cerca de su casa, lo más rápido y sea súper eficiente. Entonces, pues, justamente eso es lo que tienen que volver una hipótesis. Entonces, puede ser, todas las personas que utilicen la aplicación van a obtener el resultado del servicio que desean en menos de un minuto. No sé. Se supone, bueno, están trabajando en eso. Esa podría ser la hipótesis. Y así la pueden ir planteando, ¿vale? Eh, Obviamente, con respecto a esa misma actividad, pues que vimos los tipos de estudio, obviamente es importante saber el tipo de estudio que ustedes van a hacer. Este,
para que ustedes sepan cómo desarrollar, digamos, ya la parte metodológica, ¿no? Para que ustedes sepan, pues, cómo va a proceder. Si ustedes ya, bueno, yo ya veo que ustedes más o menos, bueno, ya leyeron el tema, ya lo tienen más o menos claro, ya saben cómo sería un estudio descriptivo o uno analítico, cómo sería uno si es experimental o es observacional, ¿listo? Entonces, ahí es donde en la parte de la metodología del proyecto ustedes tienen más o menos ya que planear, ¿no? O sea, si ustedes propusieron hacer un proyecto de tipo experimental, entonces en lo experimental ustedes tendrían que hacer casos clínicos. O sea, esto aplica más para la parte de medicina, por supuesto. Entonces, el experimental sería una especie de casos clínicos. Vamos a, no sé, enfermar unos animales y vamos a tomarle muestras a esos animales. Entonces, este tipo de estudio será experimental y eso es lo que ustedes tienen que tener claro a la hora de proponer ya su metodología, ¿vale? Igual los que están haciendo estudios observacionales de recolectar datos o de ir a mirar comportamientos, cosas así, listo, son observacionales. Entonces, en la metodología que proponen, no, pues vamos a ir a recolectar datos a tal parte. Acuérdense que aunque es un protocolo y no se va a hacer al 100% tal como uno lo escribe, este sí tiene que ser lo más específico posible. ¿Listo? Pero con esta actividad de los tipos de estudio, les digo, y las hipótesis, en general hubo muy buenos resultados. Entonces creo que ya se están enfocando un poco más, ¿vale? Entonces, chicos, les digo, hoy no voy a tratar ningún tema en específico, voy solamente a resolver dudas. Entonces, por favor, todas las dudas que tengan, pueden levantar la mano o las pueden escribir en el chat y les vamos a ir contestando. ¿Listo? Esa es la oportunidad de todos para contestarles las preguntas pues de una manera más personal, porque a veces yo se las contesto por correo, se las contesto en las preguntas al profesor y yo sé que queda, que a veces pues por la manera de escribir no siempre se pueden percibir de la misma manera. A ver, María Fernanda pregunta, dice que tiene una duda sobre el programa SPSS. Ay, bueno, ¿qué duda tienes en específico? O sea, bueno, la actividad, me imagino que sobre la actividad de esta semana, no se enreden, no es tan complicado lo que les están pidiendo. No tienen ustedes que saber manejar el programa SPSS, ¿sí? Sin embargo, este programa es un programa súper importante, ¿listo? Que se utiliza en general para la investigación porque nos permite modelar de manera estadística los datos. ¿Listo? Entonces, por ahora no necesitan saber usarlo, solamente les está pidiendo que en sus respectivos proyectos ustedes identifiquen cuáles son las variables que van a medir. Voy a volver a poner un ejemplo, hay varios de ustedes que tienen proyectos sobre obesidad o sobre diabetes. Entonces, digamos, los que tienen proyectos de obesidad quieren medir ciertas variables, ¿sí? Entonces, nosotros queremos medir el índice de masa corporal, queremos medir el porcentaje de grasa, no sé, queremos medir la masa magra, X. Esas son las variables, pero entonces ustedes tienen que fijarse cuáles son las variables de las que van a obtener algún resultado, ¿sí? Porque puede haber variables que haya en el estudio, pero que ustedes no hay, que digamos que no sean modificables, que todo el mundo, digamos, el género, o sea, si todos los pacientes van a ser mujeres, esa no sería una variable del proyecto, ¿listo? Acuérdense, variable quiere decir que va a variar, entonces solamente esas son las que tienen que identificar de su proyecto, ¿listo? ¿Qué es lo que les pide la discusión? Que ya una vez identifiquen ustedes sus variables, generen una especie de base de datos, ¿sí? Obviamente ustedes no tienen datos porque no han desarrollado el proyecto, pero sí pueden averiguar muy fácil cómo se supone que en SPS deberían subir los datos. Y esto realmente es muy sencillo, o sea, se refiere simplemente a un ejemplo, ustedes van a medir índice de masa corporal. Entonces, ¿cómo se sube el índice de masa corporal a SPS? Entonces, ustedes ponen una columna que diga índice de masa corporal y van a poner los datos, por ejemplo, bueno, el índice de masa corporal, como es un índice, no tiene una unidad, entonces van a poner las unidades, pues el dato correspondiente a cada persona. Listo, fácil. O por ejemplo, están las variables que son, por ejemplo, sí o no, o las variables que son, por ejemplo, macho y hembra, no sé, esas, ¿cómo las ponen en SPSS? Entonces, por ejemplo, macho,
Lo que pasa es que el SPS lo que no les da es la oportunidad de colocar variables con letras, ¿sí? Tiene que ser con números. Entonces, por ejemplo, si vamos a poner la variable de macho y hembra, les digo, ustedes deben, por ejemplo, decir macho es 1 y hembra es 2, y en la columna de género viene 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, no macho, hembra, hembra, ¿sí? Entonces, básicamente les digo, solo lo que les está pidiendo es que ustedes ideen cómo irían estas variables pues en este PSS. De hecho, es muy sencillo, les digo, como es un programa estadístico muy popular, encuentran muy fácil la manera de hacer una base de datos. Les digo, no tienen que desarrollar la base de datos porque no tienen datos, solamente ver cómo generarían esas variables dentro del programa. O sea, acá lo más importante para mí es que ustedes identifiquen las variables de cada uno de sus proyectos. ¿Listo? La otra pregunta es sobre las normas APA. Miren, chicos, lo que pasa es que las normas APA, digo, pues es una cosa que ya está estandarizada. Entonces, realmente no puede haber variaciones. No se fijen en los ejemplos que encuentran en internet, lean cuáles son las normas APA. Ahí les dice, debe tener márgenes de 2.5 arriba, abajo, 3 a los lados, no sé, no las recuerdo con exactitud. Debe traer el nombre de la institución, el nombre del proyecto y debe venir la fecha, no sé. Entonces lean exactamente qué es lo que les dice. Fíjense en eso porque todavía hay muchos proyectos que no les Pues están dando la ponele millones de estructura de combajas. edición. Y la mayoría. Chicos, porfa, mantengan No, sus bueno, sí, micrófonos pero no. silenciados, porfa, si no se interrumpe el chat. Entonces, porfa, lean las normas, no se fijen tanto en los ejemplos, porque digo, hay muchos otros tipos de normas de edición y puede ser que esos ejemplos que estén viendo correspondan justamente a otro tipo de normatividad. Listo, lo mismo las normas APAS trae la reglamentación para las referencias, que esto es otro punto que, Dios mío, me provoca ahorcarlos cuando veo lo que hacen con las referencias, ¿vale? Acuérdense que dentro del texto es muy importante que referencien. Eviten citar textualmente. Eventualmente se puede hacer, pero no es lo ideal, ¿vale? O sea, citar textualmente hace que se pierda fluidez y conexión en el texto. Entonces, es una de las debilidades que han tenido la mayoría. No es fácil darle fluidez a un texto, pero se supone que esto es una de las cosas que deben aprender a hacer a la hora de estructurar un trabajo, ¿vale? Entonces, ustedes pueden tener 50, no sé, 10 citas, 50, 100, la cantidad de citas que sean. No es que ustedes vengan y peguen exactamente lo que cada uno de los autores dijo y ya está. Esa no es la estructura del trabajo. Ustedes deben ir creando un texto propio basado en la información de los demás. Entonces, por ejemplo, pueden decir, estamos hablando sobre la diabetes, que es el otro ejemplo que se me vino a la mente. Entonces, por ejemplo, pueden poner, la diabetes es una enfermedad crónico-metabólica que se caracteriza por la destrucción parcial o total de las células beta del páncreas. Entre paréntesis ponen los autores de esa cita. Pueden ser uno, pueden ser dos, tres. Aquí en la referencia no van las citas completas, ¿listo? Dentro del texto. Van ahí, fíjense en las normas, pero normalmente va o un número, ¿vale? Pueden poner uno, dos, tres, y luego al final en la bibliografía ustedes dicen pues cuál era la cita 1, la 2, la 3, y así sucesivamente, o pueden poner los autores y años de dichas referencias. Entonces, por ejemplo, Álvarez, 1972, Arciniegas, 2015, cuando son muchos autores se pone las palabras et al, entonces podemos poner, no sé, White et al, 2009, listo, y cierran, ¿sí? Y luego le siguen dando continuidad, no sé, se ha determinado que existen dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. Eso no tiene que estar textual y otro texto. Les digo, ustedes lo pueden ir creando, le van dando un orden propio y van sacando citas de diferentes autores. La idea es que empiecen a hacer contrastes, ¿no? Por ejemplo, White en su texto se refiere a tal cosa o White en su texto propone tal tipo de estudio y de esta manera lo vamos a hacer, pero Hernández
dice lo contrario por esto, esto y esto y esto. Entonces, así le van dando continuidad, ¿vale? Les digo, dentro del texto siempre deben referenciar ustedes la información y no se limiten a un solo autor y no y les digo y les repito, no pongan textualmente las frases a menos que que sea muy necesario citar algo muy textual. En la parte científica, digamos solamente por ahí en las áreas de sociales puede ser muy importante citar de manera textual. En las otras áreas realmente no es muy necesario. Les digo, una de las cosas que más me fijo y que se fijan en general a la hora de revisar protocolos es que existe esta conexión y que haya coherencia entre los temas, ¿vale? O sea, traten de evitar copiar y pegar, copiar y pegar. En la parte del marco teórico puede haber un poco más de, de copiar y pegar porque es solo información, ¿sí? Aquí no hay opiniones, no hay críticas, no hay nada. Ustedes solo se limitan a informar sobre ciertos temas. Entonces, por ejemplo, si estábamos hablando de la diabetes, regresamos a diabetes, ¿qué es la diabetes? Pueden ustedes poner las definiciones que hay sobre la diabetes de diferentes autores, llegar a una definición general basada en otros autores, pero aquí ustedes no van a poner opiniones dentro del marco teórico, ¿sí? Ya todas esas opiniones se ponen al final en otro apartado al que todavía no hemos llegado, que se llama discusión, ¿listo? Entonces, bueno, me divagué un poco con la pregunta de las normas APA, pero era para el punto de pedirles que porfa las revisen, no se fijen en otros ejemplos, revisen lo que dicen las normas APA, son muy sencillas, es ponerle pues a todos el mismo tipo de letra, que tengan los mismos márgenes, que sea el trabajo homogéneo, porque eso es lo otro, luego yo no sé si a ustedes les da flojera y no son ni siquiera capaces de poner el mismo tipo de letra al trabajo, y pues obviamente se ve completamente horrible, es una falta, digamos, de respeto presentar un trabajo que ni siquiera es homogéneo, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace que las normas APAS que permitan que el trabajo sea completamente homogéneo. ¿Listo? Les digo, inclusive ahí mismo en el curso está un enlace a las normas APA, tampoco es demasiado largo, así que échenle un ojo para que puedan estructurarlo de manera adecuada. Les digo, no es muy difícil, todo lo hacen súper fácil en Word, en 2 minutos de hacer 3 clics, ¿ok? Ok, Elena pregunta, ¿puedo volver sobre el trabajo de investigación porque mis compañeros no han respondido y una compañera y yo no sabemos qué hacer? Mira, si solamente están las dos, trabajen entre las dos, ¿listo? Les repito, como les he dicho en todas las clases anteriores y cuando me preguntan, escriban como todos los trabajos traen portada, escriban en la portada solamente el nombre de las personas que trabajaron en el proyecto o en el trabajo, en la tarea, en la actividad. Yo solamente le pongo la calificación a las personas que participaron, ¿sí? Las personas que no han participado, pues están sin calificación, ¿listo? Me es difícil, les digo chicos, yo trato de darle seguimiento a todos, yo sé quiénes no han entrado nunca, así que sé que hay en algunos grupos donde hay personas que nunca han entrado a la plataforma, entonces hay algunos grupos donde pues sí hay ausencias, entonces no se preocupen, esas personas no van a tener su calificación, ¿listo? Cristian, te voy a dar la palabra. Voy. Disculpe, no sé si, bueno, es más personal, no sé si se pueda pasar, en lugar de revisar los miércoles, que sean los jueves, ya que es un poco más libre, no sé, solo es en mi caso. ¿Dices Eh, para las videoconferencias? Más que, bueno, por ejemplo, que ahorita se vienen las discusiones grupales y así, no sé si se pueda más para el jueves, que es un poco más libre o así. Pero hoy es jueves. Por eso, pero, por ejemplo, ayer teníamos que subir una actividad, una discusión, Ajá. pues no me podía conectar hasta hoy. Ah, mira, me estás preguntando por las fechas límites de entrega, ¿sí? Mira, lamentablemente sí, yo ya no tengo nada que ver, o sea, esas fechas límite de entrega están preestablecidas. Yo les he tenido un poco de flexibilidad con las fechas, aunque no lo crean. Eh, por ejemplo, les dice que pongan 2 o 3
comentarios antes del día miércoles y no lo han hecho, yo no les he tenido eso en cuenta, siempre y cuando lo hayan hecho antes de que se acabe la semana. O sea, eso sí les digo que la fecha límite es el domingo a la medianoche. No les estoy teniendo en cuenta el resto de fechas dentro de la semana, ¿vale? Ya los que me están entregando trabajos fuera de la fecha del domingo a la medianoche, esos trabajos ya no los califico igual, ¿vale? Entonces, te digo, esa es como la única flexibilidad que les puedo dar y que les he estado dando. Preguntan, ¿qué pasa con las conferencias pasadas? No he podido asistir. Bueno, no todas las conferencias tienen puntaje. Yo les voy a dar en las conferencias que no tienen puntaje a los que asistan igual unos puntos extra. ¿Listo? Yo sé que es súper difícil que todos nos podamos poner de acuerdo para que todos puedan asistir. Por eso la calificación y los puntajes de las videoconferencias son muy bajos, ¿vale? Pero yo sé que algunos, por ejemplo, en las que no tienen calificación, igual ustedes están haciendo el esfuerzo de asistir y sacar tiempo, así que yo les daré, les digo, algunos puntos al final, este, para ayudarles pues con su calificación final. Acuérdense de chicos de dejar su nombre, de poner su nombre completo en el nombre de usuario, de participante. Yo al final voy a tomar, digamos, la asistencia para poder darles esos puntos. En la plataforma, sí, ya hoy puse las calificaciones de la videoconferencia pasada, ya aparecen la calificación, les digo, no es mucho, no son muchos puntos, pero ya se los puse. Las de las videoconferencias que no tienen puntaje y les voy a dar puntos, esas se las voy a poner hasta el final. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra duda tienen, chicos? Bueno, en general con lo de los proyectos, les digo, en general van muy bien. Les he dado algunas retroalimentaciones, pero a veces no las tienen en cuenta. Entonces, porfa, también eso es muy importante porque pues les doy retroalimentaciones para que les ayude a mejorar el proyecto y pues si no las tienen en cuenta, pues no le estamos haciendo mayor mejoría. Algunos todavía el desarrollo de los objetivos, algunos todavía lo tienen muy deficiente. Ya les había dicho que deben incorporar 3 cosas en cada objetivo, que es el qué, el cómo y el dónde, ¿sí? El problema o qué es lo que ustedes quieren resolver, el cómo lo van a resolver y el dónde, pues la población objetivo, ¿vale? Entonces, todos los objetivos deben traer estas 3. Si el dónde, la población objetivo es la misma para todos los objetivos, puede venir solo en el general y decir obviarlo en los específicos, pero en los específicos tiene que venir a fuerzas el qué y el cómo, porque muchos solamente plantean los objetivos, por ejemplo, no sé, establecer las diferencias entre la luna y el sol. Ese es el objetivo, pero el objetivo realmente es cómo van a establecer esas diferencias. Entonces vamos a establecer diferencias entre la luna y el sol mediante un método de, no sé, de medición, X, bla, 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 no estoy inventando, listo, pero deben poner el método. Las preguntas de investigación, chicos, es casi lo mismo que las hipótesis, ¿sí? Y veo que las hipótesis les quedaron más claras. Solo que aquí ustedes las van a plantear no como una afirmación, sino como una pregunta. Acuérdense, tiene que ser súper concreta. O sea, tiene que ser algo muy, muy concreto. Son muy similares también a los objetivos. Básicamente los objetivos de su proyecto son las cosas que ustedes quieren averiguar, entonces son sus preguntas. Entonces, ¿qué quieren averiguar ustedes? Vuelvo y les pongo, por ejemplo, el ejemplo del ejemplo que les puse de la aplicación para los servicios de perritos. Entonces, bueno, eh, la pregunta puede ser, una aplicación para detectar servicios para mascotas en un área determinada, no sé, el área que ustedes propongan, puede mejorar, eh, no sé, la atención médica de la zona, no sé, algo así, puede ser. Entonces, si se dan cuenta, la pregunta va más orientada a contestar como sí o no. Sí, digamos sí,
la aplicación sí puede servir a que se mejore la atención médica veterinaria de la zona, porque los habitantes de esta zona se ha evaluado que son súper adictos a las aplicaciones móviles, no sé, lo que sea. Ahí es donde ustedes, por eso siempre les reitero que ustedes deben tener muy claros los antecedentes de cada uno de sus proyectos, porque justamente esa información previa que tienen es la que les lleva a ustedes a darse una idea de qué es lo que podría pasar, de cuál es la deficiencia, de qué es lo que se necesita y de cómo va a ser más o menos la respuesta. Con lo del puntaje mínimo para aprobar la asignatura, chicos, esto depende de cada una de sus facultades y de cada uno de sus programas. No es lo mismo para todos, ¿vale? Entonces ahí sí tienen que averiguarlo con cada una de sus coordinaciones de los programas, porque sí varía de acuerdo a la universidad y de acuerdo al programa. ¿En qué parte va la parte de cómo lograrás los objetivos? No, esa parte va en el mismo objetivo, o sea, tú pones, acuérdate, cada objetivo va desarrollado contestando el qué, cómo y dónde. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a medir el índice, bueno, vamos a determinar el índice de masa corporal de los pacientes obesos de la Ciudad de México en un hospital X. Ese es el qué. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante el uso de impedancia, de máquinas de impedancia acústica, ¿sí? Donde, bueno, ya lo dijimos, en los pacientes obesos del hospital Tatatán, de la Ciudad de México, ¿listo? Eso es como va el objetivo. Entonces tiene que ser una frase, pero debe venir toda completa. Los específicos, como su nombre lo dice, son muy específicos, ¿vale? O sea, ya ahí pueden ustedes tener la cantidad de objetivos específicos que consideren necesarios, de modo que pues se incluya cada una de las cosas extra que ustedes van a hacer de su proyecto, ¿vale? Entonces, el general es muy general, o sea, yo ahí no les pongo muchas quejas en el aspecto de que tiene que ser concreto, no, porque tiene que ser algo que abarque todo el proyecto. Entonces, si el proyecto es crear la aplicación para los perros, para los servicios de perros, entonces ese es el proyecto, ese es el objetivo general, ¿no? Desarrollar una aplicación móvil donde se ofrezcan los servicios para mascotas cercanos a la casa, no sé, en Santiago de Chile. Fin. Y ya los específicos, pues viene lo específico, ¿no? Ya cada punto concreto sobre el proyecto general. Todos los objetivos se explican, no me tienen que decir por qué y para qué lo van a hacer, eso sí es importante que quede claro, o sea, no tienen que escribir, vamos a averiguar el índice de masa corporal porque resulta que los alumnos de la universidad comen muy mal y entonces nos hemos dado cuenta que están muy gordos y entonces por eso lo vamos a hacer. No, acuérdense que eso es la justificación del proyecto, o sea, eso va en la parte de justificación. ¿Vale? Aquí no va el para qué, ni el por qué, va el qué van a hacer, cómo lo van a hacer y en dónde lo van a hacer. Entonces, solo van a medir el índice de masa corporal mediante glicometría en los alumnos de la UVM. Ese es todo el objetivo, ¿listo? No les estoy dando ahí en el objetivo, no tienen que dar la explicación de por qué van a hacer eso, ¿vale? Bueno, aquí Edwin pregunta en el punto 9.1 del conocimiento popular y conocimiento científico que tenemos que hacer en la discusión grupal. Creo que te estás adelantando mucho, o sea, a la semana 9, pero pues ya déjame revisar exactamente qué es lo de la semana 9, porque no lo recuerdo. Sin embargo, pues en estas actividades que son grupales, pues no se adelanten mucho porque pues ustedes igual también dependen de las retroalimentaciones de sus compañeros, acuérdense, cuando son discusiones. Oye, no, la actividad 9 no dice nada de conocimiento científico. No sé exactamente qué es lo que quieres saber, Edwin. Porfa, replantea la pregunta.
Rosa Elvira pregunta, tienen ellos un tema muy general como la contaminación ambiental y dice que van a hacer encuestas o que pueden utilizar datos estadísticos ya existentes. Claro que sí, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Acuérdense que existen pues estudios retrospectivos y prospectivos, estudios que son observacionales o que son experimentales. Entonces ustedes mismos tienen que decidir qué es lo que quieren hacer y obviamente de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer es cómo va a ser la metodología. Entonces les repito, ustedes deben tener claro qué quieren hacer para que puedan desarrollar la metodología. Si quieren utilizar los estudios que ya existen, obviamente va a ser un estudio retrospectivo, ¿vale? Entonces van a tener ustedes que buscar, no sé, vamos a buscar, bueno, esto me hace, perdón, me voy a divagar porque me acordé de una cosa. Ustedes muchos han puesto entre los objetivos eh, buscar información o revisar información sobre el tema. Eso no es un objetivo, eso va implícito en todos los proyectos, justamente esos son los antecedentes. Ustedes deben saber los antecedentes del tema. Así que ese no es un objetivo de un trabajo, averiguar información previa. No, ¿sí? A menos que sea un proyecto de historia, ¿sí? Pero en el resto de protocolos no puede ir un objetivo que diga que van a averiguar información previa, porque no es realmente un objetivo, ¿sí? Pero sí pueden, por ejemplo, decir, en el caso de la pregunta que hace Rosa, que el objetivo sería identificar, por ejemplo, no sé, derrames de petróleo en las costas de México durante los últimos 15 años, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Mediante recopilación de la información de los periódicos más importantes del país, no sé, pues ¿en dónde? Pues en México, ¿sí? Eso sería. Oscar Domínguez, miren, cuando ustedes tengan problemas con los archivos, eso me lo deben notificar inmediatamente, ¿sí? Porque es que todo lo que ustedes se equivoquen en la plataforma a mí me dificulta después calificarse, ¿sí? Es súper importantísimo que estén atentos con los archivos que ustedes suben, porque digamos que la plataforma me genera, digamos, un cierto orden para darles las calificaciones y que yo no tenga problemas para asignarles sus respectivos puntajes. Cuando me los mandan por fuera, se me complica un poco ya calificar. Entonces, este, o sea, les pido, es una cuestión de concentración de 2 minutos mientras suben el archivo. Yo sé que se pueden equivocar eventualmente, pero revísenlo bien. Yo, porfa, después escríbanme con lo de ese proyecto de investigación, se los puedo revisar, pero no les voy a modificar mucho el puntaje. O sea, les puedo hacer retroalimentación, pero no les voy a modificar mucho el puntaje porque, pues, digo, o sea, es esencial que ustedes estén pendientes del tipo de trabajo que entregan. Si lo entregaran de manera presencial, también ustedes se fijarían en que todas las hojas que impriman sean las adecuadas, ¿no? Entonces tienen que tener muchísimo cuidado con eso, ¿vale? ¿Qué otra pregunta tienen? Chicos, porfa. Oscar, mándamelo por correo porque ya no hay manera de modificar los archivos en la plataforma. Por eso es que les digo que eh, estén muy pendientes para que no se equivoquen con los archivos porque en la plataforma ya es muy difícil hacer pues modificaciones, ¿vale? Entonces, con todos los trabajos, tareas y discusiones, traten de estar súper atentos con eso, ¿vale? Porque les digo que les puede afectar, esas equivocaciones les afectan a ustedes. Obviamente yo sé que todos somos humanos y nos equivocamos, y si ustedes me avisan a tiempo, yo lo corrijo en su momento, pero bueno, ustedes ya me están diciendo, pues ya bastantes días después de que calificamos el avance. ¿Qué otras preguntas tienen, chicos?
Recuérdense que este, pues que este espacio justamente es para contestarles las preguntas porque es más fácil que se las conteste hablando que pues escritas, porque luego se genera una mala interpretación. Entonces, porfa, aprovechen este espacio para todas esas dudas, please. La posibilidad de recuperar puntos en las actividades anteriores, no, no hay ninguna posibilidad, chicos. Justamente por eso yo estoy súper pendiente de contestarles a tiempo. Les digo, justamente para resolverles todas las dudas pertinentes y que hagan su mayor esfuerzo. ¿Listo? Obviamente que a medida que he ido avanzando, si ustedes están considerando mis retroalimentaciones, pues les he ido colocando mejores puntajes cada vez. Entonces, no les voy a dar chance porque muchas personas, digo en su mayoría, que sí han estado cumpliendo con los, con los puntos, con las fechas establecidas. Entonces digamos que no sería justo darle la oportunidad a unos y a otros no. ¿Listo? Entonces no hay posibilidad con los puntos anteriores. ¿Listo? Excepto con personas que han tenido eventualidades que en su momento se hayan resuelto. ¿Sí? Pero si no tienes nada, pues ningún justificante, no hay manera de recuperar los puntos. Marlene te contestó lo mismo que le contesté a Oscar hace un rato. O sea, tienen que tener muchísimo cuidado con esos archivos porque se me dificulta la calificación cuando los suben erróneos. Entonces te digo lo mismo que a él, mándame el correo, mándame por correo el archivo adecuado. Yo les hago una retroalimentación, pero no les voy a cambiar mucho el puntaje. O sea, a lo mejor y dependiendo pues el archivo, depende del documento, si tiene muchas mejoras con respecto pues al previo, puedo considerar cambiarles la calificación en algo, pero no va a ser igual, ¿vale? Porque pues estos errores dificultan la calificación. Misal pregunta, entonces la hipótesis es como una predicción de lo que tenemos en mente, de lo que va a pasar con el proyecto, exactamente, ¿sí? Es una predicción, es tal cual. Entonces tú dices, ¿no? Volvemos al ejemplo de la obesidad, no sé, este, los alumnos de la UVM tienen o muestran porcentajes de grasa mayores al 15% por sus hábitos alimenticios, no sé. Esa sería la hipótesis de ese proyecto, por ejemplo. Es solo una predicción de lo que ustedes van a evaluar. Entonces, obviamente tiene que estar relacionado un poco con las variables que ustedes van a medir, ¿no? O sea, ¿qué esperan que va a pasar con esas variables? ¿Sí? Les digo, no tienen que dar mayor explicación, es algo muy concreto. Yo la mayoría los hicieron bien. Sí, porfa, Marlene y Oscar, mándenme los correos con sus trabajos correctos para yo poderles hacer su retroalimentación respectiva. ¿Listo? Y, y chicos, yo sé que trabajar en equipo no es fácil, pero tienen que ponerse de acuerdo con muchas cosas justamente para que eviten estos inconvenientes, ¿vale? Acuérdense que parte pues de la preparación eh, de la universidad es estar enfrentados de alguna manera a las posibles cosas que pueden pasar ya en la vida profesional. Entonces, traten de ir resolviendo todos estos problemas. Mi correo es sara, raya abajo, arciniegas, arroba mi.vm.edu.mx. ¿Listo? Chicos, ¿más dudas? Dice, de las bases teóricas, Andrés pregunta, de las bases teóricas, aparte de fundamentar el por qué se realiza la investigación, debe ir el desarrollo del tema general en sí y datos estadísticos si tenemos y queremos agregarlos. La parte en la que se realiza la fundamentación del proyecto es la parte de antecedentes y justificación, donde tú dices, no sé, se hizo un estudio en el cual se determinó que existen, no sé, muchos problemas
de enfermedades respiratorias causadas por la contaminación ambiental de la Ciudad de México. Tal estudio dice esto, tal estudio dice aquello, bla, describen los estudios que se han hecho en la, pues, sobre la contaminación ambiental, lo que sea, y al final todo esto los lleva a ustedes a decidir qué van a hacer en la evaluación no sé, ya dijimos, de los, no sé, los niveles de químicos en la atmósfera, lo que sea. Esa es la justificación con los antecedentes. Es un apartado un poco distante de la parte del marco teórico. ¿Listo? Entonces, eso les digo, ahí va la fundamentación, con las investigaciones previas, con lo que se ha hecho respecto al tema que ustedes van a investigar. Entonces, todos deben decir, o sea, y si no existe nada, debe venir en los antecedentes, no existe ninguna información sobre el tema. Sin embargo, eso para este momento de la vida es casi imposible. Tiene que haber algún tipo de fundamentación. Algo parecido se ha hecho en el pasado, ¿sí? Y es lo que siempre les digo, ¿no? Parte de la idea es que esas investigaciones previas los lleven ustedes a justificar su proyecto, ¿no? Basado en todas estas investigaciones previas, basado en estas enfermedades respiratorias que le dan a los mexicanos por, por, por la alta cantidad de partículas en el aire, nosotros nos dimos cuenta que es importante, no sé, el uso del tapabocas para el diario vivir en la Ciudad de México. Entonces proponemos un nuevo tapabocas que nosotros nos inventamos de esta manera y esta manera porque se van a retener las partículas del aire y no van a entrar al tracto respiratorio. Estoy inventando, pero es para que me entiendan, es su justificación. Fin, hasta ahí lo cerramos. Luego viene el apartado marco teórico, donde en el marco teórico lo que va es un desarrollo de los temas que ustedes consideran que es importante definir para que una persona ajena al tema lo entienda. Entonces, ¿qué sería importante, por ejemplo, en el caso del ejemplo que acabo de poner? Bueno, ¿qué es contaminación, por ejemplo? ¿O qué es contaminación ambiental? ¿Cuáles son los tipos de contaminación ambiental? Les digo, esta parte es netamente teórica. Aquí no van opiniones, no van críticas, pueden ir contrastes entre autores, sí, pero sin que se concluya nada al respecto, ¿sí? Entonces ustedes solo están recopilando información. Entonces ustedes ponen, según tal, la contaminación ambiental es esto, y según tal, se creó una clasificación de la contaminación ambiental de la siguiente manera, se clasifica así, estos son, no sé, estos son los métodos para evaluar la contaminación en el aire, estas son las enfermedades respiratorias, estas son las consecuencias de la contaminación ambiental. Bueno, yo no soy experta en todos los temas que ustedes están trabajando, así que por eso me logro dar cuenta de algunas deficiencias, ¿no? Porque si con el tema que ustedes ponen en el marco teórico no logro yo entender lo que ustedes están haciendo, quiere decir que ustedes no están desarrollando todos los temas pertinentes, ¿sí? O sea, lo que ustedes consideren que es importante definir para que una persona entienda el proyecto. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando con diabetes, otra vez, ¿qué es diabetes? No sé, fisiología de la diabetes, fisiología de la insulina, fisiología de la glucosa, tipos de diabetes, tratamientos, tipos de insulina, consecuencias, lo que sea, todos esos apartados que ustedes consideren, hacen un compilado de información, una recopilación de información y generan un marco teórico. Les reitero, nada de críticas, nada de comentarios, nada de conclusiones dentro del marco teórico. Solamente es una recopilación de la información, ¿sí? Y les reitero, tienen que tener cuidado con que no sea de manera textual, ¿listo? Pues que reduzcan un poco ser tan textuales, ¿listo? Andrés, no sé si quedó clara mi explicación sobre lo que va en el marco teórico y lo que va en la parte de antecedentes y justificación. Ah, perdón, te contesto la segunda parte, lo de los datos estadísticos. Bueno, esa parte de los datos estadísticos, ustedes pues realmente no tienen datos porque no van a desarrollar como tal el proyecto. Entonces lo único que ustedes deben nombrar, y es en la parte de metodología, va a haber siempre un apartado que se llama metodología, que es donde ustedes ya van a explicar exactamente cómo van a desarrollar lo que ustedes van a hacer. Entonces,
cuáles son los materiales del proyecto, cuáles son, no sé, cómo vamos a medir las partículas contaminantes en el aire, vamos a hacer espectroscopía de masas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, todo eso va ahí. Entonces ahí puede ir un apartado, pues donde ustedes digan qué es lo que van a medir, ¿sí? No como tal datos estadísticos, sino las variables, ¿no? Vamos a medir la cantidad de partículas no sé, de plomo en el aire, yo no sé, lo que sea, esto. Si llegaran a tener datos estadísticos porque ya desarrollaron ustedes el proyecto, eso iría en una parte que se llama resultados, ¿sí? Ya en los resultados ustedes pondrían, estos son los porcentajes, por ejemplo, de las partículas que se encontraron en el aire. Y ponen una tabla con los porcentajes o con los datos que ustedes quieran expresar. Entonces, como tal, ustedes no tienen datos para mostrar porque no estamos desarrollando el proyecto. Entonces, lo que ustedes van a mostrarme son solamente las variables que ustedes quieren identificar. Entonces, ¿qué sería? No sé, el tipo de partículas que hay en el aire, el tamaño de las partículas, puede ser el color de las partículas, el peso molecular de las partículas, no sé, lo que sea que ustedes consideren que van a incluir dentro del proyecto, ¿sí? Les digo, es difícil para mí darles ejemplos de todos los temas que ustedes trabajan, pero pues si no les está quedando claro, anótenmelo ahí y busco otro ejemplo para los demás, ¿listo? Andrés, no sé si quedó claro. Ah, qué bueno, Andrés, ¿listo? Chicos, más preguntas para dejarlos libres. Acuérdense que esta es su oportunidad para resolver dudas. ¿Listo? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, son libres. Ah, bueno, hay otra pregunta. Les digo, Misael, como les dije hace un rato, les estoy dando yo flexibilidad a ustedes con las fechas de presentación de los trabajos. Les estoy dando la fecha límite el domingo a la medianoche. No me he fijado en que entreguen los comentarios en las fechas que se les piden. Si ustedes cumplieron con la cantidad de comentarios, si cumplieron con las instrucciones que se les piden cada actividad, eso es lo que les estoy calificando. Si ya se pasan de la fecha límite de cada semana, que sería la medianoche del domingo, ahí sí ya les empiezo a considerar impuntualidad con la entrega de los trabajos, ¿vale? Entonces, les digo, yo no tengo problema con que se tomen toda la semana para desarrollar las actividades, siempre y cuando las completen adecuadamente, ¿vale? Chicos, vuelvo y les digo, hay alguien que tiene aquí el nombre de usuario 141C019, no sé qué. Ponle porfa el nombre de usuario, tu nombre, para yo poder ponerte puntaje. ¿Listo? Chicos, ya les tomé la asistencia a los que estuvieron conectados, entonces si no tienen más preguntas, son libres, ¿vale? Vuelvo y les reitero, yo trato de contestarles lo más rápido posible. Si tienen dudas, escríbanmelas con tiempo, porfa, para que yo pueda contestarles y ustedes puedan desarrollar la actividad sin problemas. Porque si me escriben las dudas después de que ya pasó la actividad, pues ya no hay nada que hacer. O sea, ya la califiqué y se queda así. Juan Rodríguez Gómez, no hay posibilidad de recuperar puntos de las actividades que ya pasaron. ¿Listo? Listo. Entonces, chicos, porfa, si no hay más preguntas, son libres. Les reitero, me pueden escribir para las dudas que sigan teniendo. La próxima videoconferencia en 2 semanas, esa videoconferencia tiene puntaje obligatorio. Entonces traten, porfa, de que se puedan conectar nuevamente, ¿vale? Listo, chicos. Pues es todo. Edwin, ¿hay posibilidad de cambiar el proyecto? Si lo quieres hacer, está bien, pero obviamente en el próximo avance me tienen que entregar pues ya completo hasta el próximo avance,
O sea, si cambias el tema y todo, pues tendrás que cambiar preguntas de investigación, objetivos, introducción, justificación. Y si está bien, por supuesto que les doy el puntaje adecuado, pero entonces pues va a ser como un poco más de trabajo extra para ustedes. Pero les doy la libertad de que lo hagan. Y mejor que lo hagan ahora y no lo vayan a hacer más avanzados y no se van a quedar más colgados de trabajo. Marlene, yo sé que es difícil para mí organizar a todos para la misma hora de las conferencias, entonces por eso no tienen todas las videoconferencias puntajes y tampoco son obligatorias, ¿vale? Te digo, igual yo también tengo pues otras actividades, entonces a veces me es difícil conectarme en otras horas, eh, porque también doy clase en la UNAM y pues es presencial, entonces pues normalmente en las mañanas estoy ocupada, soy investigadora, entonces tengo también algunas actividades de investigación. Entonces normalmente les voy a proponer horarios en la tarde, ¿sí? Les digo, voy a tratar de pronto a ver de flexibilizarlo un poco más para la próxima videoconferencia, a ver si logramos ponernos un poco más de acuerdo, ¿listo? Este, pero pues sí les digo que sí va a ser complicado, pues que logremos ponernos absolutamente todos de acuerdo. Pero voy a buscar otra posibilidad de horario para la próxima videoconferencia, a ver si les funciona mejor. Misael pregunta, ¿las variables cuantificables? Perdón, me salté una. Cristian pregunta, ¿podríamos mandarle alguna videoconferencia para hablar más personalmente en cuanto a los proyectos como equipo? Sí, sí, yo les había dicho que no hay problema, o sea, yo les puedo atender de manera más personalizada, pues en un horario en que yo pueda, con mucho gusto, si quieren, nos conectamos con las personas del equipo que tengan dudas, y les resuelvo todas las dudas de manera particular, no tengo problema. Las variables cuantificables las sacamos de la información de los links que nos están anexando ahí o podemos investigar en otra fuente. Misael, todos los links que les proporcionamos para el proyecto es para que ustedes tengan una información básica sobre lo que se va a desarrollar. Pero entre ustedes más investiguen por las fuentes que quieran, muchísimo mejor porque ustedes van a tener una información complementaria que les va a ayudar a desarrollar mejor el proyecto. Entonces puedes investigar todas las fuentes que quieras. Obviamente ten cuidado de la fuente a la que le haces caso, ¿no? Acuérdense que no es lo mismo la información que está en Wikipedia a lo que pueda estar en un artículo científico. ¿Listo? Cristian, pues podemos utilizar esta misma plataforma, pues en otro horario si quieres, pues para hacer una pequeña videoconferencia o inclusive si quieres la podemos hacer bueno, sí, por Skype puede ser, no tendría tampoco problema, pero sí necesitaríamos pues, ponernos de acuerdo. Entonces, pues escríbeme un correo y nos ponemos de acuerdo. Marco, mira, les reitero, las personas cuando están trabajando en el equipo, pues, si están solamente ustedes dos trabajando, porfa, fíjense en, bueno, en que se suba el archivo que realmente es del que ustedes están trabajando. Y si llegan a tener problemas con eso, escríbanme inmediatamente para que yo no tenga problemas con las calificaciones. Porque todo lo que ustedes hagan después de la fecha límite para mí queda como incumplimiento. Entonces, si ustedes llegan a tener esos problemas, buscamos otra manera pues, de resolverlo. Pero, dice, si solamente están trabajando dos en tu equipo, entonces ¿quiénes son los que suben mal el otro proyecto? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿No se están comunicando entre ustedes? Marco, pues es que no sé qué, o sea, en tu grupo hay dos grupos, o sea, están divididos, dos están trabajando por su cuenta y los otros dos por otro lado, o cómo, no entiendo el problema de Marco. Cristian, sí, te digo, te repito, podemos organizar una reunioncita por algún medio, puede ser sí, por Skype o por acá o por Zoom, en un horario en que nos quede a todos. Marco, sí, porfa, explícame bien el problema para yo ver cómo te ayudo con eso. ¿Listo? Chicos, qué otras dudas tienen?
Bueno, chicos, les repito, si ya no tienen más dudas, pues bueno, ya podemos dejar la reunión hasta acá. Y de todos modos, me pueden escribir, ya saben, las dudas que tengan. ¿Listo? Entonces, chicos, bueno, que tengan bonita tarde. Se pueden ya desconectar los que ya no tengan dudas.